Días a todas, todos y todes. La Secretaría de las Mujeres se complace de contar con su presencia en este acto de entrega de propuestas de las comunidades trans, resultado del foro realizado el día de ayer en el Teatro de la Ciudad. A continuación, me permito presentarles a las y los integrantes del presidio. Nos acompaña Ingrid Aurora Gómez Aracíbar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias. Viridiana Loreley Hernández Rivera, coordinadora general de vinculación y seguimiento. Eunice Renata Romo Molina, coordinadora de enlace legislativo para la perspectiva de género. Laurel Miranda, subdirectora técnica de comunicación social de la Secretaría de las Mujeres. Ana Eugenia Rodríguez, ex regidora trans del municipio de Monterrey. También nos acompañan diputados federales y de los congresos estatales, a quienes les pido amablemente presentarse. Muchas gracias. Soy Jaime López Vela, presidente de la Comisión de Diversidad de la 66 Legislatura de la Cámara de Diputados. Hola, buen día. Greta Barra, diputada local de Nuevo León y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. Buen día, diputada Ana María López Hernández, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso del Estado de Campeche. Carmen Ortega, en representación de la diputada Anaís Burgos, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. La queremos mucho. Buenas, yo soy Alexis Sánchez, subdirectora de análisis de información para la igualdad sustantiva, la prevención, atención y erradicación de las violencias, y vengo en representación de Pati Carranza, que es la directora general de inteligencia e innovación. Bueno. ¿Qué tal? Macarena Velázquez, vengo en representación de la diputada Cecilia Vadillo, presidenta de la Comisión de Género del Congreso de la Ciudad de México. Muchas gracias. Además, quiero decirles que desde la modalidad virtual participan diputadas y diputados locales de las siguientes entidades federativas: Baja California Sur, Quintana Roo, Guerrero, Colima, Aguascalientes, Sinaloa, Morelos. También saludamos desde aquí a quienes se conectan desde el Senado de la República, Hidalgo y Estado de México. Gracias por estar pendientes de esta transmisión. A continuación, hace uso de la voz Viridiana Loreley Hernández Rivera, coordinadora general de vinculación y seguimiento, con un mensaje de bienvenida. Hola, muy buenos días a todas, todos y todes. Bienvenidas de nuevo a la Secretaría de las Mujeres. Hay muchas y muchas personas que ya habían venido aquí a colaborar, muchas que vienen por primera vez y como siempre saben que los recibimos con los brazos abiertos, pero sobre todo yo digo con las libretas abiertas para poder seguir anotando compromisos, seguir trabajando en conjunto, ¿no? Esta secretaría, como ustedes saben, la primera secretaría de las mujeres del gobierno de México, que fue creada por la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, es una instancia transversalizadora, una instancia que incluye, que articula los esfuerzos y las políticas públicas para poder llegar a la igualdad sustantiva y a la eliminación de una vida libre de violencias, y la igualdad sustantiva que implica las oportunidades, el mismo trato para todas las mujeres. Y por eso estamos hoy aquí en el marco del Día de la Visibilidad Trans, y hoy se van a entregar una serie de propuestas que se realizaron en un foro ayer, en donde bastantes compañeras, compañeros de la población trans realizaron un diagnóstico de la situación que viven
que nosotras todos sabemos que hay una realidad ahí que se tiene que combatir, que se tiene que reforzar, y justo para eso es el Día de la Visibilidad Trans. Y pues en el área de la Coordinación General de Vinculación y Seguimiento, quiero contarles un poco cómo nació eso, porque a mí me parece muy importante, porque eso tiene que ver en cómo las instituciones estamos trabajando en favor de todas, de todos y de todes. Se me acercaron asimismo a la secretaria compañeras que laboran aquí, en específico Lauren y Tania, para comentar cómo íbamos a trabajar el Día de la Visibilidad Trans. Y entonces se diseñó, ellas encabezando, por supuesto, se diseñó, y todo el área de relaciones interinstitucionales, que además no se autopresentó, nuestra querida Susana Ángeles, nuestra directora general de Relaciones Interinstitucionales, que aquí está, un aplauso para ella también. Y para nuestra directora general de Prevención de Una Vida Libre de Violencias, Anabel, que siempre ha estado aquí, un aplauso, gracias por acompañarnos. Bueno, entonces ellas comenzaron a diseñar, y comenzamos en todo el área a diseñar esta estrategia para que no solo se quedara en la conmemoración, que es bastante importante del día, sino que se pudieran generar unas propuestas que pudiéramos compartir tanto con el Congreso de la Unión. Por eso agradecemos muchísimo que esté presente nuestras compañeras vía Zoom del Senado de la República, y aquí el diputado Jaime López Vela de la Cámara de Diputados. Le agradecemos muchísimo porque además reconocemos que es un compañero que ha estado trabajando incansablemente, no solo desde el inicio de nuestro movimiento, sino desde antes, por todos estos temas, y al menos a mí, yo creo que a mucha gente nos da mucho gusto que hoy represente a la población LGBTI más en la Cámara de Diputados. Eso nos genera mucha emoción. Entonces, está aquí por su parte, pero también, como les dije al inicio, nosotras somos una secretaría transversalizadora de la perspectiva de género, de la igualdad sustantiva y de la eliminación de todo tipo de violencias hacia las mujeres. Entonces, por eso quisimos incluir a las y los diputados de los congresos locales, porque esto es un esfuerzo de todas y de todos, de todes, en todas las dimensiones. No podemos quedarnos solamente en lo que muchas veces criticado, ¿no? Como lo del centro, aunque los diputados federales y senadores trabajen para todo el país, sí tenemos que aterrizar propuestas en el ámbito local, y a mis diputados de los congresos locales saben que siempre hemos estado, bueno, desde que inició la Secretaría, hemos estado en contacto con ustedes para avanzar esta agenda de derechos. Entonces, les agradezco muchísimo a las que se conectaron por Zoom y, por supuesto, a las que nos acompañaron, que viajaron desde sus estados aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también a ustedes se les va a entregar las propuestas en el ámbito de sus competencias de las conclusiones que a las que ayer llegaron nuestras compañeros de la comunidad, de la población trans, en este foro, que fue muy largo, fue muy bueno, fue muy provechoso. Entonces, bienvenidas, bienvenidas a la Secretaría de las Mujeres. Va entrando nuestra secretaria de las Mujeres, le pido un aplauso. Y bueno, se incorpora nuestra secretaria de las Mujeres, y ahora sí que damos paso. Les reitero la bienvenida a la Secretaría de las Mujeres, un espacio seguro en donde vamos a trabajar siempre por la defensa de los derechos de todas, de todos y de todas las personas de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Viri Loreley. A continuación, toca el turno de la exposición de motivos a cargo de Ingrid Aurora Gómez Araciba, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas, a todos y a todes. Siempre es un gusto coincidir también en estas batallas, en estos espacios y en estas reflexiones, y qué mejor además, pues que lo podamos hacer en el marco de este día, de esta conmemoración,
y agradecer también a quienes desde la distancia virtual nos acompañan y se conectan aquí. A mí me tocó eso justamente, reflexionar el por qué la agenda de la Secretaría de las Mujeres se entrecruza con la de la población trans. Y yo diría se entreteje, ¿no? Que se oye siempre mucho más bonito tejer. A manera de provocación, querido Jaime, voy a empezar diciendo que Audre Lorde decía que la poesía era mucho más democrática que la novela, ya que la primera puede hacerse casi a escondidas en una breve pausa e incluso si se trabajan largas jornadas como las que trabajamos en esta secretaría. Sin embargo, no la novela. La novela requiere un tiempo y sobre todo espacio. Y con ello aludía al famoso ensayo de Virginia Woolf titulado Un cuarto propio, en el cual esta escritora discute porque pareciera que no hay muchas y grandes mujeres escritoras. Para la británica, la inexistencia de una gran literatura a la altura de Shakespeare, decía, se explicaba justamente por la falta de espacios y oportunidades para que las mujeres en nuestra diversidad pudiésemos escribir. Hace unos años, la organización ODT, y digo que es provocación para Jaime por el interés que siempre tiene en la cultura. La organización ODT publicó un poemario transdocumental llamado Señorita Primavera. Los poemas transdocumentales nos permiten restituir las voces silenciadas y que además corren el riesgo de ser devastadas por el olvido. Y como en la Secretaría de las Mujeres no nos gusta callarnos, seguiremos diciendo, seguiremos escribiendo y seguiremos insistiendo en la necesidad de la transversalización y de la diversidad. Con ello les quiero compartir que es muy chiquito, que se llama La peluquería de Andrea. Trabajo en la peluquería de Andrea desde hace años. Viajo todos los días de Conchalí a Quilicura. Se podría decir que es mi casa. Conocí a Andrea en Quilicura hace 35 años. Ella era una Barbie operada entera. Era la novedad en la comuna y si querían molestarla le decían el gran varón. Cuando adolescente me gustaba cortarme el cabello en su peluquería. Lo hacía a escondidas para que no se metieran conmigo. ¿Te vaya a cortar el cabello con los maricones? Uno decía que no. Iba también porque sentía curiosidad de verla tan bonita. Atendía casi en pelota, toda putaza. La peluquería de Andrea era mi lugar secreto. Ahí podía escuchar música gay y conocer más gente gay, vestirme de mujer, peinarme y después salir a los clubs. La Andrea es capaz de ir hasta Independencia para ayudar a una amiga y llevarle comida. La peluquería de Andrea es mi casa. Ahí desayuno, almuerzo, tomo la once. Las chiquillas todas son mi familia. Tenemos roces, pero siempre hay cariño. Queremos, queridas compañeras, compañeros, compañeres, Jaime, diputadas, diputados, que esta secretaría sea la casa de las mujeres, una casa feminista, sorora, que nos encuentre y nos deconstruya y construya, antipatriarcales, anticapitalistas, autónomas, libres, diversas, pero siempre transformadoras. Así que desde acá nuestros motivos tienen que ver con promover el derecho a la autonomía corporal y los derechos humanos para todas las personas que no pueden aislarse de la lucha por el reconocimiento legal de la identidad de género, la expresión de género y la sexualidad autodefinidas para cada persona. Dado que las personas trans, no binarias y de género no normativo siguen expuestas a múltiples formas de discriminación y violencia sistémica e institucionalizada en el acceso a servicios esenciales sobre la base de su identidad y o expresión de género,
incluida también la atención a las violencias y, por supuesto, el ejercicio de sus derechos. El reconocimiento, la garantía, la defensa, la protección y la promoción de los derechos humanos de las personas trans tienen hoy un sustento legal a nivel internacional, nacional y estatal, además de instituciones y políticas públicas que es preciso conocer, no solo para hacerlas exigibles, sino para visibilizar, dignificar y garantizar el ejercicio y disfrute de los derechos y de las libertades fundamentales, el acceso a oportunidades de bienestar y desarrollo personal y colectivo. Para la Secretaría es de suma importancia reconocer a las mujeres de la población TTT, transgénero, travesti y transexual, para lograr combatir la discriminación que existe hacia ellas, toda vez que enfrentan brechas de desigualdad importantes, principalmente en sus derechos a la identidad, a vivir una vida libre de violencias y al acceso a la justicia. Nos parece que todavía hay un trecho que recorrer en diferentes campos, en el legislativo y de políticas públicas que nos permitan establecer acciones afirmativas para el reconocimiento de sus derechos. Algunas de las acciones que buscan impulsar han sido ya reflejadas en el Plan Nacional de Desarrollo para el ejercicio de las mujeres trans desde una perspectiva no solo de género, y esto nos parece importante, sino también interseccional, por esta doble discriminación que viven al pertenecer a lo que hoy se llama un grupo prioritario y por el hecho de saber y de ejercer ser mujeres, como contar con servicios y personal especializado para la atención de las violencias, contar con legislaciones y protocolos que regulen, por ejemplo, el transfeminicidio, acciones que garanticen su derecho a la identidad autopercibida, servicios de salud integral, impulso de las mujeres en sus diversidades, espacios de poder y toma de decisiones, autonomía económica, así como mecanismos de prevención y de protección. El Protocolo Latinoamericano de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, que fue elaborado por ONU Mujeres, considera que las mujeres transexuales tienen una tendencia a recibir acciones todavía más violentas que las mujeres cisgénero, porque transgreden las referencias de una cultura antropocéntrica. Decía Sonia René Taylor, el cuerpo no puede ser una disculpa. Por ello, seguimos insistiendo la defensa y la libertad del primer territorio que habitamos, nuestras cuerpas. Como se preguntaba nuestra entrañable Graciela Hierro, si no soy dueña de mi cuerpo, entonces, ¿de qué soy dueña? Por eso, un principio importante de esta visión es mirar a las mujeres en todas nuestras diversidades, las viejas, las mayoras, las ancestras, las jóvenes, las niñas, las indígenas, las afro, las lesbianas, las trans, las mujeres que viven con discapacidad y sobre todo aquellas más vulnerables, las pobres. Todos los derechos para todas las mujeres. Es principio y nuestro mantra cotidiano es por el bien de todos y de todas, primero las pobres. Ese es nuestro caminar y por eso seguiremos tejiendo patria también de la mano de nuestras tejedoras, de nuestra secretaria y de nuestra presidenta, porque solo así construiremos paz en la diversidad. Es cuanto, secretaria. Agradecemos este bello y inteligente mensaje. Ahora vamos a dar el uso de la voz a nuestra compañera Laurel Miranda para explicar en qué consisten las propuestas recabadas el día de ayer en el foro.
Hola. Bueno, muchas gracias. Quiero iniciar dándole, por supuesto, la bienvenida a todas, a todos y a todes. Agradecer a la Secretaria de Mujeres y a su titular, nuestra secretaria Citlali Hernández Mora, por abrir estos espacios en favor de la defensa de los derechos humanos de las personas trans y particularmente de las mujeres trans, porque con ello queda refrendado el compromiso con la agenda de todas las mujeres, así en plural, en nuestra más amplia diversidad. Asimismo, por supuesto, extiendo el agradecimiento a la Coordinadora General de Vinculación y Seguimiento, Viridiana Loreley, a Susi Ángeles y a Tania Morales de la Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, Vinculación Política y Social, y a todas las personas que participaron en las actividades que tuvieron lugar esta semana. Quiero subrayar que este Día de la Visibilidad Trans, el de 2025 en particular, es totalmente relevante. Estamos viviendo un momento crítico a nivel mundial. Los derechos humanos de los grupos históricamente vulnerados han sido instrumentalizados por la ultraderecha, que coloca nuestras vidas y nuestros cuerpos como carne de cañón para dividir a la sociedad, para incitar odio y así movilizar votos. En este contexto se vuelve fundamental, por un lado, reconocer en colectividad que nuestras luchas, las de mujeres y personas trans, pero en general la de los grupos vulnerados, no son opuestas, sino que deben estar profundamente entrelazadas. Y por otro lado, también es imprescindible que los movimientos de izquierda, como el que ahora gobierna nuestro país, no cedan en una premisa fundamental: todos los derechos para todas las personas. El Día de la Visibilidad Trans es un recordatorio de que existimos y resistimos. Un recordatorio de que nada de nosotras sin nosotras. Porque somos las personas trans las únicas con la facultad para compartir nuestras propias vidas y expresar así la deuda histórica que la sociedad y el Estado tienen con nuestros derechos humanos. Por ello es que celebro ampliamente las actividades que esta semana se llevaron a cabo desde la Secretaría de Mujeres. El primero, un taller de concientización para el personal de esta dependencia, y el segundo, un foro en el que se discutieron y recabaron los avances y los grandes pendientes en materia de derechos humanos para nuestras poblaciones. En estas mesas se abordaron temas urgentes. Por ejemplo, el acceso a la identidad sigue sin ser una realidad para todas las personas trans en el país. El derecho a la salud sigue sin garantizarse con perspectiva trans y las oportunidades laborales y de vivienda son aún limitadas para muchas de nosotras. Es cierto que somos más que datos, pero para ponerlo en perspectiva, la esperanza de vida de las personas trans más precarizadas en este país sigue siendo de 35 años. México es el segundo país con más transfeminicidios. El año pasado se registraron 61 y en lo que va de este año llevamos 5. 3 de cada 10 personas no le rentarían una habitación a una persona trans. Entre el 80 y el 90% de nuestras poblaciones no tienen acceso a un empleo formal. Por ello es que en las mesas del foro se habló de la necesidad de un Instituto Nacional de Salud Trans, de una norma oficial para garantizar nuestra atención médica y de la urgencia de actualizar protocolos en hospitales y centros de salud. Por supuesto, también la necesidad de concientizar al personal médico. También se visibilizó la violencia obstétrica que enfrentan los hombres trans y las personas no binarias con capacidad de gestar. En materia de educación, se exigió que las infancias y juventudes trans puedan estudiar en un entorno seguro, sin miedo a la discriminación. Y en el ámbito laboral y de vivienda, se pidieron cuotas de inclusión en el sector público y programas de crédito accesibles, porque tener un techo y un empleo digno no deberían ser aspiraciones inalcanzables. Se abordó también la violencia más letal. Por ello se pidió la tipificación del transfeminicidio a nivel nacional y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de garantizar nuestra seguridad. No podemos seguir contando nombres en las listas de memorias. Queremos que dejen de faltarnos. Hoy, de manera simbólica,
entregaré el documento a legisladoras y legisladores con la esperanza de que nuestras voces se conviertan en acciones, que la visibilidad no sea solo una palabra, que comience también a ser una realidad. La realidad de que tengamos presencia en el espacio público, pero también en aquellos sitios de toma de decisiones, porque requerimos que la visibilidad sea sinónimo de representación sustantiva. Solo así podremos trazar un camino hacia la justicia, la igualdad y la dignidad. Recordemos que uno de los compromisos del segundo piso de la Cuarta Transformación, liderado por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, radica en el respeto a todas las libertades, todos los derechos y el combate a la discriminación. En fin, radica en conseguir, en construir todas juntas un México más justo e igualitario. Hay que decirlo fuerte y claro, las mujeres somos diversas y las mujeres trans formamos parte de esta lucha. También sabemos que los hombres trans y las personas no binarias con capacidad de gestar enfrentan violencias que deben ser atendidas con seriedad. No se trata de fragmentar derechos y de separar luchas, sino de reconocer que éstas están entrelazadas y que lo que defendemos hoy es lo que garantizará un futuro más justo para todas las personas. Que la visibilidad nos acerque a la justicia, que nos lleve a la igualdad y que nos recuerde que merecemos vivir en un mundo donde ser trans no sea ya sinónimo de resistencia, sino simplemente de existir en paz. Muchas gracias. Muchas gracias, Laurel. Me complace informarles que se suman en modalidad virtual integrantes de los congresos de Tlaxcala y Tabasco. De igual forma, Ana Eugenia Rodríguez, ex regidora trans de Monterrey, nos compartirá su posicionamiento acerca de esta iniciativa. Muchas gracias. Buen día para todas y todes. Estoy muy emocionada de estar aquí por lo que representa este espacio, por lo que representa esta dependencia para mí, para ustedes que están aquí y sobre todo para todas las mujeres trans del país. Creo que hemos avanzado mucho, eso es innegable, y mucho digo dentro de lo que cabe, dentro de las posibilidades que la falta de meritocracia en el país afecta a todos los sectores poblacionales. Las mujeres trans hemos luchado desde muchos espacios y desde hace muchas décadas por ser visibles primero, después por mejores dignidades, por mayores realidades. Y creo que el hecho de estar hoy aquí representa esto. Un paso, un primer paso muy poderoso para crear desde este espacio esa área de oportunidad que desafortunadamente en otros sexenios y en otros espacios gubernamentales en todo el país, esto es innegable, aumentaron la deuda histórica que tenía el gobierno de este país con la población trans. No solamente nos invisibilizaron, nos estigmatizaron, nos relegaron y nos violentaron, alejándonos con todo esto de cualquier posibilidad de acceder a una vida libre de toda forma de violencia y a mejores realidades en nuestras propias vidas. La esperanza de sumar, de trabajar, de crear, de colaborar, hoy lleva los colores de la bandera trans. Estos colores con los que todas las mujeres trans nos identificamos desde que empezamos a conocer, antes que aceptar, a conocer qué somos en este mundo. No era algo que estaba mal, era algo que no tenía información. No era algo que era malo, era algo que era estigmatizado. Creo que la representatividad es muy importante porque habla de que las causas las trabaja quien las vivió
Durante mucho tiempo el proceso de acercarse el gobierno a las poblaciones trans era, pues, darles algo que necesitan, sin saber qué es lo que en verdad necesitábamos. El peor proyecto que puede existir es la simulación, porque muchas veces, si no es que en la mayoría de los casos, no necesitamos protección. Necesitamos que nadie nos violente, necesitamos que nos dejen llegar a los espacios donde se toman decisiones, donde se construyen acciones, donde se trabajan políticas públicas que van a cambiar las realidades de un sector poblacional que todavía sigue altamente discriminado en México. ¿Cómo pasar por alto la lucha que llevan las compañeras trans en el sur del país, en donde el acceso a los servicios de salud y de alimentos es casi imposible? Súmenle la discriminación y la violencia que viven por ser transexuales. Es terrible lo que está sucediendo las compañeras trans en Jalisco. Este retroceso tan marcado y tan visible y tan fuerte se suma a la discriminación y a la violencia que todavía vive la población trans de Jalisco. Es terrible lo que está pasando. Lo que sucede en el Bajío con el conservadurismo, lo que sucede en el norte con la doble moral y la simulación. Creo que estamos abriendo un espacio que desde hace muchos años debió de haber existido. Y es un gran momento en la historia de México con la primera mujer presidenta, que también las mujeres trans nos sentamos, que somos parte de este proyecto. Que también las mujeres trans formemos parte de este proyecto. Yo me siento muy, muy esperanzada en que la agenda trans termine de cuajar. Ya lo pedimos por la buena, ya lo pedimos durante muchos años, ya salimos a manifestarnos en todas las ciudades del país. Ya les dijimos con cifras crueles cuántas muertas por estado hay cada año. Del 2013 hasta la fecha, los índices de violencia aumentaron en un 280%. 34 mujeres trans en los últimos 6 meses, 8 de ellas en Nuevo León. Es terrible que somos visibles, que ya existe representación en casi todos los espacios. Tenemos mujeres trans muy famosas en las redes sociales haciendo contenido de cualquier forma. Tenemos mujeres trans en la política desde el 2021. Tenemos mujeres trans creando contenido político, cultural, educativo, deportivo. Tenemos mujeres trans artistas, músicas, actrices, pero aún así nos siguen violentando. Yo creo que en verdad el mensaje que hoy podemos dar va a llegar al corazón de las personas que tienen que llegar. Ya no es la política pública hablando de lo que se vive, sino la política pública haciendo lo que se necesita hacer para que esas vivencias mejoren, para que no solamente seamos 3 o 4 las que estamos presentes en los espacios políticos, sino para que en muy corto tiempo podamos tener a niñas preparándose para ocupar esos espacios políticos mejor de lo que lo estamos haciendo nosotras. La puerta se abrió, pero en verdad sigue pesando muchísimo mantenerla abierta. Sigue pesando muchísimo compartir este legado de lucha con poblaciones que en verdad no creen que esto vaya a cambiar. Yo creo que el México trans incluyente que necesitamos empieza en lo local. Y esta dependencia tiene las atribuciones, tiene el corazón y tiene la urgencia de abarcar todo lo local. Y por local me refiero a todas las comunidades de este país en donde exista una sola mujer trans. A todas las comunidades de este país que van a creer en el trabajo que desde aquí se hace. Yo creo que esto marca un precedente y es un punto y aparte en la lucha trans. En la lucha trans que hoy habla de corresponsabilidad, que habla de libertad, que habla de no simulación. Creo que ya avanzamos. El gobierno lo ve como un logro. Nosotros lo vemos con tristeza porque el avance costó muchas vidas. Yo no sé cuántas hermanas mías han muerto desde que yo empecé a hacer comunidad con mi población trans en Monterrey. No tengo la cuenta. Fueron muchas, muchísimas. Creo que son más muertas que vivas las que continúan ahorita. Eso no es lo más aterrador. Lo más aterrador es que ese discurso llega a las nuevas generaciones. Y en lugar de sumar, se aíslan porque no creen en las políticas públicas que hasta antes de esta dependencia el gobierno había implementado. Creo que el objetivo de haber hecho este foro para recabar por primera vez en esta dependencia información que nos dé tema para poder trabajar, me da seguridad de decir estamos en el espacio correcto y compartirlo con la gente. Llevar un mensaje honesto
llevar un mensaje sustantivo que en verdad pueda, así como hoy en mí, crear esta esperanza, crear conciencia de que se cumpla, porque muchas personas, un sector poblacional en este país cree que un México transincluyente y lleno de amor es posible para ellas y para las que vienen. Les cuento. Muchas gracias, Ana Eugenia. En estos momentos realiza Ana la entrega simbólica de la agenda construida a la diputada Ana María López Hernández, quien es presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Congreso de Campeche. De igual manera, informamos que se une a este evento desde la modalidad virtual integrantes del Congreso de Nayarit. En esta siguiente parte, para dar respuesta a estas propuestas, hace uso de la voz el diputado Jaime Genaro López Vela, presidente de la Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos, a todes. Miren, estamos no solo en una fecha importante, estamos presenciando lo que yo llamo una nueva era. Una nueva era para quienes hemos venido luchando por la igualdad y por la no discriminación para nuestra comunidad desde hace años. Y me vienen muchas cosas a la mente y primero que nada quisiera yo pues atender este tiro que me mandó aquí la subsecretaria y decirle que por supuesto lo primero que me viene a la mente, querida subsecretaria, es que hagamos la presentación de ese poemario allá en la Cámara de Diputados, ¿no? Para que todo el mundo conozca esta maravilla que nos acabas de contar. Y apostarle en efecto a la cultura como una herramienta para poder seguir derribando todos estos muros de ignorancia, de intolerancia, de incomprensión, de exclusión, que nos hacen ver en efecto lo que Ana Eugenia nos acaba de contar, toda la situación que vive la comunidad trans. Y yo quisiera contarles, fíjense, por primera vez atendimos el derecho a la identidad de género en el 2008. Y en ese entonces, y recordando, aparte de quienes estuvieron en ese movimiento, pues teníamos nada más ni nada menos que a nuestra querida Áñez, que fuera asesinada después en Puebla, viviendo en Puebla. Y un poco a la memoria de ella es que yo quisiera dedicar esta respuesta que daré esta mañana. Y en ese momento, querida secretaria, el diputado al que logramos convencer de impulsar esta iniciativa, la víspera de terminar el periodo de sesiones, una semana antes, vino y me dijo, te tengo una noticia. ¿Cuál? Pues que ya no voy a apoyar tu iniciativa. Y yo, ¿por qué no? Pues porque ya me dijeron que con esta iniciativa cualquier persona va a burlar la ley y las consecuencias son nefastas y vamos a abrir un espacio para la ilicitud. Y entonces todo lo que habíamos construido durante meses de trabajo, tuvimos que aceptar. Yo negociando con el diputado le dije, bueno, si no podemos tener el proceso administrativo que buscábamos para el reconocimiento de la identidad de género, pues aunque sea un juicio, pero lo que no podemos es perder todo esto que hemos construido, porque teníamos ya 3 años con esa iniciativa, desde el 2005. Y entonces tuvimos que crear el juicio el juicio especial por el reconocimiento de la sexo, ya no sé ni cómo le pusieron, un trabalenguas, que los diputados, que fue lo único que aceptaron para que pudiéramos acceder a ese juicio. Y bueno, pues tuvimos que aceptarlo, esto fue en el 2008.
Y lo digo porque, en efecto, toda esta lucha que por años hemos venido dando, en efecto, lleva un avance muy importante. Pero hoy, en esto que yo llamo la nueva era, nos toca, por supuesto, desde esta posición en la que hoy estamos con mucho orgullo y dignidad, trabajar y ayudar a que todo eso se concretice, porque por eso hemos luchado. Y a mí me da un enorme gusto que al lado de esta cartilla de las mujeres, ¿no? De derechos de las mujeres, en donde la primera cita es la de nuestra querida presidenta el día de su toma de protesta, cuando ella lo dijo, y aquí está muy claro, ¿no? Dijo ella: llegan ellas, las que soñaron con la posibilidad de que algún día, no importaría si naciéramos siendo mujeres u hombres, podamos realizar nuestros sueños. Y cuando ella dijo eso, estando ahí en la Cámara de Diputados, pues sí, estábamos constatando que este gobierno de la presidenta Sheinbaum está aterrizando lo que ella misma dijera en campaña, que era: vamos a ampliar los derechos de las poblaciones de la diversidad sexual. Y por eso digo que estamos en una nueva era. Pero es importante que en medio de esta nueva era reconozcamos, sí, toda la problemática que seguimos enfrentando, porque la máxima de los gobiernos de la Cuarta Transformación es, en efecto, por el bien de todo, primero los pobres. Sin embargo, yo he insistido y lo he ampliado para decir: las LGBTQ-fobias también nos hacen pobres. La transfobia, por supuesto, que mantiene a la comunidad trans en una situación de extrema vulnerabilidad, de la que es urgente sacarlos. Y esta visibilidad que hemos logrado en favor de la población trans, pues tiene que ver también con lo que ya hemos avanzado. Y al lado de este pliego que yo recibo, por supuesto, con toda atención y todo respeto, quiero aprovechar para decirles lo que ya hemos logrado también avanzar en esta 66 legislatura como presidente de la Comisión de Diversidad. Logramos ya, compañeras, querida secretaria, que el proyecto de delito de derogación de peligro de contagio se aprobara por la Comisión de Justicia. La pandemia del VIH-Sida sigue estando presente en México, una pandemia que quedó relegada a partir del surgimiento de la pandemia del COVID, pero que sigue causando, por supuesto, nuevos casos y muertes por SIDA, en donde la población trans también es una de las más afectadas. Entonces, para poder ir atendiendo la agenda de la igualdad y la no discriminación de nuestra comunidad, ya logramos esta primera población, y yo quiero pedirte, querida secretaria, tu acompañamiento para que logremos ahora, ¿no? Pues que ya el pleno de nuestra Cámara apruebe esta iniciativa como una medida muy concreta para atender la pandemia del VIH-Sida en México y poder ir trabajando para revertir sus efectos nefastos. Quiero decirles que he revisado, en efecto, las propuestas que ustedes lograron aterrizar allá, y me da mucho gusto ver que, por supuesto, coincidimos prácticamente en todas, pero que además las estamos trabajando ya desde la Cámara de Diputados. Y yo quiero proponer también, querida secretaria, que tengamos una mesa de trabajo muy efectiva para que podamos entonces aterrizar esto de manera concreta. Pero además pedirte también, querida secretaria, y antes, perdón, de eso, quisiera aprovechar que tenemos aquí a diputadas locales, a las que están y a los que están en el foro, para que nos ayuden también a llevar esta iniciativa de derogación de peligro de contagio a todo el país, porque el efecto es nefasto y es en todo el país. Y ya tenemos algún avance al respecto. Apenas el lunes tuvimos un foro en Cámara de Diputados. Pero también decirte, secretaria, que para poder lograr la igualdad y la no discriminación ahora en favor de las poblaciones de la diversidad sexual, así como ya lo hicimos con la igualdad sustantiva para las mujeres, pues trabajemos también en conjunto para que tengamos la igualdad sustantiva para la diversidad sexual. Y para eso yo propongo que esta mesa de trabajo incluya
pues tenemos pendiente, querida secretaria, una recomendación de la CNDH, la 42-2024, en la que nos obliga a legislar por el derecho a la identidad de género, que justamente es la que protege los derechos de la comunidad trans y no binaria. Y en ese sentido también decirles que tenemos pendiente, en efecto, la legislación del transfeminicidio, que nos ordena también esa legislación. Pero en fin, para poder lograr todo esto, pues necesitamos, yo propongo esta mesa de trabajo, les pido a nuestros compañeros diputados de todo el país que nos ayuden a acompañar la agenda que desde la Comisión de Diversidad estamos impulsando, y también decirles que la Cámara, por supuesto, está abierta, esta comisión está dispuesta a acompañar todas estas iniciativas, ¿no? Para eso la mesa de trabajo, pero también decirles que es momento también de hacer una reflexión que en medio de esto que yo llamo una nueva era, las amenazas muy concretas que tenemos en el exterior hacia los derechos de la diversidad sexual y de género. Ahí tenemos desde nada más ni nada menos que desde nuestro vecino del norte las acciones concretas que se han hecho para echar marcha atrás lo que se había conquistado. Ahí tenemos hacia el sur, desde Argentina, las acciones también que se están haciendo para derribar todo lo conquistado. Y ahí tenemos las acciones que se han hecho en España y ahora en Italia y en fin. Y frente a esa amenaza, yo quiero proponerles, secretaria, queridas compañeras, diputados que nos acompañan, que acompañen el candado que proponemos desde la Cámara de Diputados para asegurarnos de que si el péndulo nos hace llegar algún día, ¿no? a que gobernara una derecha, una extrema derecha, como lo estamos viendo en el mundo, pues estemos armados frente a ello. Y este candado tiene que ver con con la reforma constitucional, secretaria, que nos otorgaría la igualdad sustantiva para la diversidad sexual, que tiene que ver con el reconocimiento al derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad y a la no discriminación por orientación sexual, identidad de género y características sexuales. Un proyecto, por cierto, querida secretaria, que trabajamos con la ministra Olga Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación durante la pandemia. Aprovechamos todo ese tiempo para aterrizar ese proyecto, un proyecto que ha estado construido a nivel nacional como parte de una estrategia nacional para atender a las poblaciones de la diversidad sexual. Y que de esta manera podamos lograr este derecho constitucional para que, al igual, decía yo, que como hemos logrado la igualdad sustantiva para las mujeres, también las poblaciones de la diversidad sexual podamos estar ahí desde nuestra Carta Magna y desde ahí garantizar que esta igualdad y estos derechos de igualdad y no discriminación estén lo más amarrados posibles frente a una amenaza futura de gobiernos de derecha y yo decía y de ultraderecha, que lo primero a lo que voltean a ver es justamente los derechos de las mujeres para interrumpir libremente un embarazo, pero también hacia los derechos de la diversidad sexual. Entonces, pues estoy muy feliz de poder participar en este momento, en esta nueva era, y dispuesto a atender de manera muy puntual estas propuestas que ustedes han recogido por parte de la comunidad trans, de la comunidad no binaria, y hacerlas ley para que de esta manera podamos seguir gozando de los derechos por los que hemos luchado por tantos años. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Se integra a la transmisión también el Congreso de la Ciudad de México y ahora cedemos el uso de la voz en representación de los congresos locales a la diputada Ana María López Hernández, presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de Campeche.
Muchas gracias. De nueva cuenta, buen día. Saludos a nuestra compañera secretaria Citlali. Felicitarla por este gran trabajo que se está haciendo en esta secretaría, que hoy se le está dando un espacio importante a compañeras y compañeros que nos consta han traído una lucha muy intensa desde hace muchos años. Desde luego que con el acompañamiento de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum vamos a avanzar y mucho. A solo 3 meses de la creación de esta secretaría, esta convocatoria para sumarnos y acompañar las demandas y las luchas de la comunidad o población trans es una señal contundente de que no tenemos tiempo que perder. El tiempo de mujeres para las mujeres y con las mujeres es ahora. Esta semana se realizaron diversas actividades en el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans. El primero, un taller dentro de la Secretaría de las Mujeres, donde se hizo una reflexión colectiva sobre la importancia de hablar y accionar sobre las necesidades de la comunidad trans. Ayer, el Teatro de la Ciudad de México fue sede de foros de exposición, escucha y diálogo sobre temas como salud, espacios públicos, vivienda, derechos humanos y economía. Se contó con la participación de personas funcionarias públicas, representantes de la sociedad civil y de la comunidad trans. Hoy recibimos con gusto estas propuestas para reflexionar y discutir desde nuestras trincheras acerca de cómo aproximarnos al ideal de construir una sociedad igualitaria donde las mujeres en toda su diversidad tengan acceso al ejercicio pleno de todos sus derechos. Contaremos con un documento que se compartirá con todas, todos y todes para que a partir de ello nos sumemos en el marco de nuestras responsabilidades, atribuciones y convicciones a esta lucha por el bien de las comunidades trans. Es una deuda histórica que podemos cambiar en este momento, donde las libertades, la justicia social y la igualdad sean una prioridad nacional. Felicito a nuestra secretaria por esta visión y la prontitud para actuar con acciones concretas y por supuesto que me sumo a estas demandas que hemos recibido. Decirles que en nuestro estado, en Campeche, nuestro Congreso ya se consagró esta 65 legislatura como el de los derechos humanos y su giro a un entorno por respetar en todo momento. Muchísimas gracias, felicidades y estaremos trabajando de la mano con esta secretaría. Gracias, diputada. Y para finalizar, con broche de oro, cedemos el uso de la voz a nuestra compañera Citlali Hernández Mora, secretaria de las Mujeres del Gobierno de México. Gracias, Susi. Pues compañeras, compañeros, compañeras, todos, la verdad, pues para nosotras es muy importante, primero, que sepan que esta Secretaría de las Mujeres está abierta a todas las mujeres de México, que para nosotras, quienes integramos la Secretaría, es un orgullo formar parte de la primera Secretaría de las Mujeres, en el marco de la primera mujer presidenta de México, y lo que eso significa también en el marco de la implementación desde hace 6 años de un proyecto de transformación profunda de la vida pública, de la vida gubernamental, política, pero sobre todo de la vida social en nuestro país. Y en ese marco, para nosotras es pues muy importante este diálogo, esta escucha, en el marco del Día de la Visibilización de las Personas Trans. Pues nuestras compañeras, sobre todo lo tengo que decir siempre, es muy importante reconocer la labor de quienes a veces no tienen el foco, como quizás yo lo tengo ahora como titular,
pero agradecer a Tania Morales, a Laurel, a todo el equipo de vinculación, a Unice, a Susi, a Ari, a Susana, a Clara, a Omar, te iba a decir Mario, a Omar, y por supuesto a Viri, que coordina la unidad de vinculación, que han formado parte, digamos, de la articulación, de la construcción, a Marisol, perdona, querida Marisol, que también está por allá, de la construcción de este primer espacio que yo espero que pueda seguir siendo un espacio constante de diálogo, no solo para visibilizar a las personas trans, su lucha, sus necesidades, sus indignaciones, sino sobre todo para escuchar y construir y acelerar. Nosotros pensamos que este sexenio tenemos que acelerar muchísimo el cambio de vida de las mujeres en general. Y en ese sentido, pues para nosotros es muy importante que esta visibilización vaya acompañada de la construcción de una agenda. Están, y también saludo con muchísimo gusto a todas las diputadas y diputados locales que están conectados, también a quienes están acá presentes, porque estamos nosotras en la claridad de que para transformar la vida de las mujeres tiene que haber una gran alianza. No solo lo que hagamos en la Secretaría de las Mujeres, sino una gran alianza con diputados locales, con diputados federales, con todo el gobierno de México, con artistas, deportistas, con la iniciativa privada, con el Poder Judicial, con los 3 niveles de gobierno, etcétera, porque estamos hablando de cambiar la vida de las mujeres y de visibilizar a todos los sectores excluidos en una sociedad y en un mundo que fue construido por unos cuantos al servicio de unos cuantos. Y yo ahí quisiera colocar una reflexión, además de compartir y de hacer propia estas propuestas que ustedes han entregado a diputados locales y a nuestro querido Jaime, con quien además tenemos toda una historia de caminar juntos, juntas. También está Celeste ahí en Zoom, saludar también a Celeste, los 2 compañeros y compañeras pues que están tanto en el Senado como en la Cámara encabezando las comisiones de diversidad sexual. Con ambos pues hemos coincidido en muchísimos momentos. Yo decía con Jaime, pues lo veo y me acuerdo de todos los pleitos que nos hemos echado, pero también de todas las batallas juntos que hemos dado y de que caminamos juntos en territorio hablando con la gente. Cuando nuestro proyecto de transformación era tan solo una visión, una idea, y hoy estar aquí en un contexto global donde hay, yo creo que la historia de la humanidad es una lucha entre quienes excluyen y quienes son excluidos, entre quienes creen que son dueños hasta de nuestra vida y de nuestros derechos, y quienes luchan por derechos, entre quienes quieren transformar las cosas y quienes quieren conservarlas como están. Y pensar en que pues hace años que en este país hay distintas causas, distintas luchas que han planteado la necesidad de un cambio urgente en nuestro país y que hoy estamos en un momento de profundo cambio en México, pero que en contraste a nivel global hay una oleada neofascista de ultraderecha, conservadora, que cuestiona los derechos conquistados por miles de personas que incluso dieron la vida por los derechos de las mujeres, por los derechos de la diversidad sexual, por los derechos de la población indígena, afrodescendiente, de las y los migrantes. Es decir, pensar que estamos en esta batalla histórica de la humanidad en México, siendo ejemplo y siendo orgullo, de que de este lado la gran mayoría de la población estamos a favor de los derechos de las personas, a favor de combatir todo tipo de exclusión y de opresión, pues por supuesto que es un motivo de orgullo para sabernos vivas, vivos y vives en este tiempo en el que mientras en otras partes del mundo se está resistiendo, se está defendiendo derechos conquistados, aquí en México estamos hablando de conquistar mucho más derechos, de defender los ya logrados y de construir agendas incluso que visibilicen sobre todo a los sectores más excluidos. En ese sentido, yo quisiera aprovechar para decirles a todas, a todos, pues que esta gran alianza por los derechos, por la transformación, contra la desigualdad, pues ocupa de acciones concretas, es decir, aprovechar las voluntades políticas que hay en los congresos, en los poderes
legislativos locales, en el Poder Ejecutivo, para avanzar. Hoy hay una mayoría progresista en el Congreso, entonces todo lo que ha planteado Jaime me parece que pues es el gran momento. Si en otros tiempos, desde la resistencia y la oposición, se avanzaron en derechos, pues ahora con una mayoría progresista tendremos que avanzar muchísimo más. Pero yo creo que es muy importante, y ahí quisiera compartir esta reflexión, que ningún cambio, ni en política pública, ni en materia legislativa, vaya sin acompañarse de un cambio social y cultural, de lo que en la Cuarta Transformación hemos llamado la revolución de las conciencias, porque a mí me vuela muchísimo la cabeza pensar qué pasó en Brasil para que una mayoría por la vía democrática votara a Bolsonaro en su momento. ¿Qué pasó en Argentina para que la mayoría por la vía democrática votara a Milei? ¿Qué pasó en Estados Unidos para que la mayoría votara por Trump, que ha implementado un discurso contra los derechos y de odio? Y es que pasa que en esta batalla constante por los derechos versus la exclusión, entre avanzar como sociedad versus conservar las cosas para quienes mantienen el poder, pues hay una conquista ideológica y cultural. Y ahí me parece que tenemos que hacer una doble o triple labor, es decir, no es suficiente con avances en política pública, no es suficiente con avances legislativos, si no logramos permear en la sociedad una conciencia de mirarnos todas, todos y todes, sin importar quiénes somos, cómo vivimos, cómo expresamos nuestra manera de ser, nuestra manera de vestir, nuestra manera de amar, nuestra manera de identificarnos, mirarnos como iguales, porque ese es el gran reto, yo creo, el gran acto de resistencia contra una sociedad capitalista, neoliberal, que se fue formando por el odio al diferente o a el diferente. Entonces, en ese sentido, me parece que habrá que reflexionar así, pensar que la lucha de la población trans, la lucha también de otros sectores de la población que están luchando también por visibilización, por derechos, por combatir la exclusión. Y necesitamos que la sociedad se siga construyendo bajo una lógica de no odio, de amor, de respeto a la diversidad, a la inclusión, porque como bien decía Jaime, no solo tener estos candados legislativos, sino también el mayor candado social para que no haya una regresión en derechos, es que haya un cambio en la conciencia de la gente y que las nuevas generaciones crezcan con la certeza de que el de al lado, la de al lado, no importa si es mujer, si es una persona trans, si es una persona indígena, si no es una persona con discapacidad, sea quien sea, merece el mismo respeto que cualquiera y tiene los mismos derechos que cualquiera. Entonces, construir esa sociedad, pues me parece que en México es un gran momento para profundizarlo y que ahí es importante, pues, que vayamos de la mano y entendiendo, yo lo digo así, siempre lo diré, porque muchas de las causas legítimas, el neoliberalismo las ha tratado de blanquear, las ha tratado de quitar la ideología. No, toda lucha por la transformación de la vida de las personas, toda lucha contra la exclusión es una lucha de las izquierdas. Pero cuando la ultraderecha llega, aunque muchas veces habla a favor de los derechos, cuando llega al máximo poder, destruye todos los derechos porque la derecha no cree en la diversidad, la derecha no respeta los derechos para todas las personas. Entonces, en ese sentido, me parece que México puede aprender de lo que ha pasado en otras partes del mundo y construir estas grandes alianzas contra la exclusión desde todos los sectores. Y pues estamos en la Secretaría de las Mujeres, creemos también que tiene que haber un cambio cultural en la visión patriarcal con la que a veces vivimos hombres y mujeres. Y yo lo digo también, no quiero que parezca provocación, pero lo digo con profundo respeto, siempre se lo he dicho a Jaime, creo que en la lucha de la diversidad sexual de la población LGBTI también tiene que haber una profunda batalla interna contra la visión patriarcal. Es decir, a veces en la población LGBTI se replican a pesar del reconocimiento a la diversidad, de la expresión libre,
de hombres, mujeres gays, de personas de la población trans, lesbianas, etcétera, replican a veces, muchas veces, o sea, replican a veces muchas las expresiones patriarcales, ¿no? Yo siempre se lo he dicho a Jaime, a veces en el activismo de la diversidad, luego solo son los hombres gays y excluyen la lucha de mujeres lesbianas. Y ya ni se diga de las mujeres o de las poblaciones trans, que para mí siempre han sido las personas más vulnerables de toda la población LGBTI. Entonces, yo me atrevo a plantear estas dos cosas. Necesitamos una gran alianza para hacer un cambio social y conciencia también contra todo tipo de expresión de odio, sobre todo conquistando a las nuevas generaciones en una visión totalmente distinta que nos blinde de la agenda y de los mensajes de odio de la ultraderecha, y también convocamos desde la Secretaría de las Mujeres a toda la población LGBTI, por supuesto a la población en general, pero a combatir todo tipo de visión patriarcal que sigue permeando en distintos sectores de nuestra población. Y manifestamos nuestro absoluto respaldo y compromiso a estos planteamientos que se han hecho y pues a seguir construyendo una agenda. Estas propuestas que se han resumido, pues las haremos llegar a quienes están conectados y a quienes no, a todos los diputados y diputadas para su conocimiento, porque cuando queremos conquistar los derechos de todas las personas, y hablamos de todos los derechos, en un país como el nuestro, donde hay 32 constituciones locales, donde hay 32 congresos locales que legislan, no es lo mismo vivir en la Ciudad de México que vivir en alguna otra entidad de la República, donde ni siquiera hay reconocimiento mínimo algunos derechos que en algunas entidades ya están. Entonces, necesitamos ir emparejando el camino de derechos para todas las personas. Cuenten con nosotras y finalmente decirles que pues estamos nosotras, siempre digo que ya casi, ojalá ya casi, por arrancar una gira a nivel nacional para hablar con los gobernadores, gobernadoras, para plantearles un diagnóstico de la situación de las mujeres en cada entidad y tener, digamos, como estrategias locales muy focalizadas para el avance de los derechos y para combatir todo tipo de violencias. Y en esta visita a los estados hablaremos con los gobernadores y gobernadoras, pero también con los poderes judiciales locales, es decir, con los tribunales, con las fiscalías, con los congresos locales y por supuesto con la sociedad civil. Y nosotras ahí ponemos pues esa voz, esa intervención que haremos en los estados para también plantear, lo decía aquí nuestra subsecretaria, que además, bueno, después de su gran participación, el poder plantear, digamos, en las fiscalías, por ejemplo, la creación de unidades de contexto especializadas para los delitos contra las personas trans. Yo creo que en materia de justicia, esto que bien decían las compañeras, es profundamente doloroso no tener ni siquiera identidad reconocida cuando te matan o cuando mueres. Desde ministerios públicos que no quieren reconocer la identidad de género de una mujer trans y que la quieren a fuerzas catalogar en un registro en masculino, hasta la falta de investigación y la falta de óptica de investigar como un delito, un crimen de odio. Entonces me parece que hay muchos, sí, para las mujeres en términos generales, en materia de acceso a la justicia. Para las mujeres trans, todavía doble o triple, hay muchos más retos con jueces, juezas y con las fiscalías. Entonces, bueno, nosotras ponemos ahí también a la orden que en estas visitas incluso podamos llevar casos que estén rezagados o que estén sin justicia, sin atención, con fiscalías locales donde haya delitos que no son atendidos, que yo sé que hay muchos. Pues bueno, nosotras a la orden, felices de que se dé este primer diálogo, de que continuamos con diálogos, de que sepan que cuentan con aliadas, no solo en mi persona, ustedes ya escucharon a Ingrid, que es de lo mejor que hay en la secretaría, nuestra subsecretaria. Ay, también no mencioné a Susi, ahorita que mencioné a toda el área de vinculación, pero todas las compañeras que estamos aquí, Anabel, nuestra coordinadora de comunicación, Paulina, Jonathan, Agustín, que también ve de comunicación, todas las compañeras y compañeros que integramos, Ingrid también,
por allá los hombres de mi oficina, Javier, Dani, todas y todos en esta secretaría somos profundamente comprometidos con los derechos de todas las personas, de todas las mujeres, y trabajamos diario para transformar la vida de las mujeres en lo que esté en nuestras manos día y noche 24/7. Entonces, cuenten con nosotras. Yo sé, y lo tengo que decir porque tengo muchas amigas trans en Morena, yo sé que faltan varias mujeres o faltaron varias mujeres en la participación de estos foros, que como buenas compañeras siempre nos reclaman cosas, pero pues este es el inicio de un diálogo, por lo menos en lo que concierne a la Secretaría de las Mujeres, para seguir construyendo agendas y acciones que nos permitan avanzar en los derechos para todas las personas. Entonces, gracias a todas las compañeras que lo organizaron, gracias a quienes formaron parte, a los diputados locales también, de verdad, muchas gracias, insisto, a quienes están presentes y a quienes están conectados, por su tiempo, habla del pues el compromiso que tienen con los derechos de todas las personas, y pues sigamos construyendo. Por supuesto, ya Jaime aquí también nos planteó las mesas de trabajo y todo. Nosotros estamos a la orden, y pues de verdad, frente a un mundo tan complejo que nos está tocando vivir, urge avanzar en la revolución de las conciencias contra todo tipo de exclusión, porque estoy convencida que desde el gobierno y desde el legislativo vamos a avanzar mucho, pero no hay que desatender el cambio de conciencia en la población. Muchísimas gracias.